Hola, ¿les gustaría aprender acerca de la sucesión hereditaria? Ese es un repaso más de derecho civil. Hola, ¿les gustaría aprender acerca de la sucesión hereditaria? ¿Y eso qué es? Eso es una institución que regula la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones, las cuales estas no se extinguen con la muerte, ya sea a consecuencia del fallecimiento de una persona. Es decir, que no se extinguen, ¿verdad?, con la muerte y la consecuencia del fallecimiento de esa persona. Podemos preguntarnos como qué bienes o derechos y obligaciones no se pueden extinguir. Un bien no se va a extinguir tal cual con la muerte. O los bienes naturales, ¿verdad?, no se extinguen con la muerte en general. Pero sí existen derechos que sí se pueden extinguir con la muerte y son el usufructo, el uso y la habitación. Estos sí son derechos y obligaciones que sí se pueden extinguir con la muerte. Podríamos decir que derechos y obligaciones no se pueden extinguir con la muerte del fallecimiento, ¿verdad?, o de una persona, y que serían todas las deudas. Estas no se extinguen con la muerte. Tal cual también existen casos de sucesión hereditaria. Pero en principio la sucesión hereditaria puede ser por voluntad de una persona manifestada siempre en un testamento o por disposición de la ley. Y la testamentaria es que la denominamos testamentaria y por disposición de la ley la vamos a llamar sucesión intestada, a la cual también existe la sucesión mixta, que quiere decir que hay una parte que se dejó en testamento y la otra parte pues no se dejó en testamento. Y esto lo encontramos en el artículo 917 del Código Civil. A su vez, la sucesión puede ser a título universal y a título personal. Como lo dice el artículo 918, que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, y la sucesión puede ser a título universal y título particular. Es decir, que la asignación a título universal es igual que herencia, y la asignación a título particular se llama legado. Entonces, el título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones que son transmisibles, a excepción de los legados, y el título es particular cuando sucede en uno o más bienes determinados. Y nos podríamos preguntar que a quiénes les quedarían las deudas dentro de un testamento y que se ha repartido esa misma herencia. Sería que las deudas quedan en principio a la institución del heredero al que le dejaron toda la herencia, quien acepta la herencia y las obligaciones que serían las cargas de la herencia. Y es así como los legatarios no le queda ninguna obligación que hacer, salvo que se haga hecho por expreso en el testamento. Entonces al heredero le corresponde pagar las deudas, y si los bienes no alcanzan para pagar las deudas, ¿será que los herederos tienen que responder con sus bienes propios? Y pues no, porque al aceptar el heredero toda esta herencia, siempre la aceptó con el beneficio de inventario, es decir, que esta persona va a responder por las deudas o cargas hasta que le alcancen los bienes de esta herencia que haya recibido, no teniendo que responder de ninguna manera a título personal. Y esto lo encontramos en el artículo 920 del Código Civil. ¿Qué pasaría si toda la herencia se distribuye en legados? Todos los legatarios son considerados como herederos. Y en caso si yo tuviera de la herencia algunas cosas, pues estas no las puedo vender. Las cosas no se pueden vender, pero lo que sí se pueden dar son los derechos hereditarios, y se puede dar. Esto lo encontramos en el artículo 922 del Código. Y dice que cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Entonces, la masa hereditaria son todos los bienes de la herencia que quedan luego de haber pagado las deudas. Y aparte, los bienes relictos son los bienes que deja la persona al fallecimiento de esta, que quedan luego de pagar las deudas. Aunque también tenemos que tener en cuenta las incapacidades para suceder. Estas serían algunas causas de indignidad. No poder obtener algún legado, o no pude yo haber sido condenado,
o hubiera mandado a alguien intentado dar muerte a una persona de cuya sucesión se trata. Sería a los padres, hijos, cónyuge, conviviente, de hecho, o hermanos de ella. También el que voluntariamente haya acusado al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. También dice que el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento o cambiarlo o revocarlo, ¿verdad? Obligar a alguien a hacer el testamento, o puede cambiarlo de alguna manera o revocarlo. También el que impidiere también hacer el testamento o revocarlo, o algo hiciera como ocultar o suplantar o algo que altere a este mismo. También el que ejerce violencia sobre el notario, los testigos, que éste impida, ¿verdad?, el otorgamiento de ese testamento para conseguir que se teste a favor de otra persona, ¿verdad? Y por último tenemos que saber que hay personas que tienen incapacidad para suceder por testamento. Entonces no son incapaces, ¿verdad?, de suceder por testamento los ministros de los cultos o menores que sean parientes del testador, a menos, ¿verdad?, que ellos sean sus parientes. También dice los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si falleciera ella por esa misma enfermedad, salvo que sean parientes del testador. También el notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. El tutor o el protutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo, y las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 926 del Código Civil. Y de esta manera es lo que podemos aprender un poco de la sucesión hereditaria. Espero sea de su agrado. Gracias. Feliz día.